Muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés y me escuches. Y bien, vamos a la joya con la cual nuestro Rey nos va a adornar en este día. Y la joya lleva por título La resurrección de los muertos, parte 131, con un subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 3. Vuelvo y repito el subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 3. Seguimos hablando de ese maravilloso misterio llamado el Hijo de Dios. Y vamos a ver qué nos tiene nuestro Rey en este día. Y quiero comenzar en la historia, allí en donde hemos venido viendo este tema. En Lucas capítulo 10, versículo 21 y 22, vuelvo y repito, libro histórico de Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22, dice así: En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, estaban escondidas, y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ya hoy entendemos, gracias a nuestro Padre, quién es el Hijo. Hoy entendemos y comprendemos quién es el Hijo. Y en el tema del día de hoy vamos a ver cómo el Padre en el tiempo del fin aparecería, se manifestaría, se levantaría para coger ese Hijo, revelarlo, predicarlo, darlo a comer y se multiplicara por 144,000. Es lo que vamos a ver en el día de hoy. Cómo el Padre va a hacer que ese Hijo se multiplique por 144,000. Y es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y se va a multiplicar, ¿sabes?, por esos 144,000. Pero la cosa es que esos 144,000 son escogidos, elegidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Solo en aquellos que fueron escogidos desde antes, en ellos es en donde el Hijo se va a multiplicar. Y son apenas 144,000. Vamos a ver que es cierto. Carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8, versículo 29, dice así: Porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1, versículo 4, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Mira lo que dice ahí, qué maravilla. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. ¿Fuesen hechos cómo? Conformes a la imagen de su Hijo. Y acuérdate que al Hijo nadie lo conoció. Y si ellos fueron predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, pues el que iba a hacer esa labor era el Padre, que es el único que lo conoce. Y el Padre cogería a ese Hijo y lo pondría en esos 144,000 que Él escogió y conoció desde antes, para que ellos fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora entiendes el por qué el mismo Dios hacerse hijo y en su última aparición aparecer como el Padre. Ahora entiendes el porqué del Padre del Hijo. Ahora lo entiendes, lo comprendes. Tenía que ser así. Tenía que ser así. Para Él hoy poder coger ese Hijo y ponerlo en esos 144,000 y que ellos sean hechos conformes a esa imagen. Y siendo hechos conforme a esa imagen, entonces ya no hablaríamos de un hijo, sino de 144,000. Y solo ellos lo pueden recibir. Solo ellos le pueden recibir. Mira lo que dice la historia. Libro histórico de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice así: mas a todos los que le recibieron, los 144,000, los que él antes conoció, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué los hace hijos de Dios? El que le puedan recibir, el que le reciban. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados por Dios mismo. Y quien los iba a engendrar era Dios mismo. Y Dios mismo les iba a dar a comer ese hijo. Y todo aquel que lo recibiera, se le daría potestad de ser hecho hijo de Dios. Hijo del Dios viviente. Ese era el clamor de Pablo, el ruego de Pablo. Acuérdate, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que el Hijo sea formado en vosotros, porque si no es formado en vosotros, no eres hijo. Hijo es aquel en el cual el Hijo de Dios se va a formar. Ese es hijo. Los demás no son hijos. Y acuérdate que te decía que en el momento se habla de un solo hijo. De uno solo. Pero en el tiempo del fin, eso cambiaría. Eso cambiaría, porque aparecería el Padre y pondría ese espíritu, pondría ese hijo en esos 144,000. Vamos a mirar, sigamos allí en el fundamento. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos 3 al 7, dice así: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
Cuando dice Dios envió a su Hijo, su Espíritu, a que tomara carne y sangre. Por eso dice nacido de mujer y nacido bajo la ley. Verso 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Con qué fin? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, ¿y qué nos hace hijos? Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Qué maravilla! Aquí lo dice todo, dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Estábamos en esclavitud, bajo el poder de Adán, bajo el yugo de Adán. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él llama hijo a lo que estaba enviando a su espíritu, su mente, su corazón, que participó de carne y de sangre, que participó de un cuerpo. Y dice, ¿para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley con un fin, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Y cómo se recibe la adopción de hijos? Y por cuanto sois hijos, ¿y qué nos hace hijos? Dios envió a vuestros corazones, a vuestras mentes. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Envió a vuestros corazones, a vuestras mentes, el Espíritu de su Hijo. Lo está enviando, la doctrina, la sabiduría, la está enviando a tu corazón. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Imagínate, ese Espíritu en ti es lo que hace que seas hecho hijo en propiedad y puedas clamar, Abba, Padre. Y hoy lo está haciendo. Y hoy lo está haciendo para que se cumpla el verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Deja de ser esclavo, de vivir en el reino de Adán, para ser hecho hijo del Dios viviente. Y eso lo tenía que hacer el mismo Dios. El mismo Dios tendría que hacer eso. Dice que Él envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Claro, lo está haciendo hoy, enseñándolo, revelándolo, poniéndolo en tu corazón, para que seas adoptado hijo suyo, en propiedad. Dios mismo lo tendría que hacer. Mira lo que dice ahí la historia. Libro histórico de Juan, capítulo 6, verso 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Claro, Dios enseñando es enviando el Espíritu de su Hijo, poniéndolo en tu corazón, para que seas adoptado hijo suyo. Y ya no seas más esclavo, sino hijo. Gózate, oh Sión. Gózate. Eso es lo que Él iba a hacer. A poner ese Espíritu en ti. La doctrina. Mira lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice así. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica.
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el espíritu que Él iba a poner en tu corazón, ese fundamento, su Hijo, para que tú seas hecho hijo del Dios viviente. ¿Qué decía Gálatas? Gálatas 4, del 3 a 7. Dice que Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Y qué es enviar a vuestros corazones el espíritu de su Hijo? Poner el fundamento que ya está puesto y el cual es Jesucristo. Ponerlo en ti para que recibas la adopción de hijo y seas hecho hijo del Dios vivo. Hijo de tu Padre, hijo de tu Rey. Y eso es lo que Él iba a hacer. Eso es igual a lo que dice Ezequiel 37:14. Dice así: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. Eso es. Dice que Él iba a poner el espíritu de su Hijo, y ese espíritu de su Hijo es el mismo. Por eso le dice al valle de los huesos secos: y pondré mi espíritu en vosotros, que es igual a su Hijo, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré mi espíritu en vosotros, y eso te lleva a ser hecho hijo de Dios. Hijo de Dios. Y quiero decirte algo, que esa promesa es solo para 144,000. ¿Qué dice usted, siervo? Que solo 144,000 son los hijos de Dios y van a ser hechos hijos de Dios, y los demás no son hijos de Dios. Eso es lo que te estoy diciendo. Solo 144,000 tienen esa promesa, los demás no, porque los demás no son. Solo son 144,000. Mira que es cierto. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 8 y 9, dice así: y los que viven según la carne, según Adán, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Vuelvo y repito la parte final. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahí ya te lo dije todo. Y te probé que es cierto lo que te digo. Solo son 144,000. Los únicos que tenían la promesa de ese espíritu, de ser hechos hijos, 144,000. Lo demás no es de Él. Que eso es igual a lo que hemos visto en otro tiempo, en Apocalipsis capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 14, donde habla de ese sello. Que solo 144,000 serán sellados. O sea, serán hechos hijos de Dios. Lo demás no es de Él. Vuelvo y repito, lo demás, entiéndase claramente, lo demás no es de Él. Y si tú me entiendes y me comprendes, gózate. Gózate, oh pueblo santo, porque es para ti. Espero que hasta aquí me haya hecho entender, porque vamos llegando a la conclusión de este maravilloso y hermoso tema. Y quiero concluir mostrándote que lo que te decía al comienzo es cierto. ¿Y qué te decía al comienzo? Que Dios iba a utilizar a su Hijo, lo iba a tomar para multiplicarlo por 144,000. Ya no sería uno,
sino 144,000. Y con esto te pruebo que es cierto. Mira lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 1, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, ningún ángel le dijo eso. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él, no a ellos. Ayer era a él. Yo seré a él padre. Y él, no ellos. Y él me será a mí hijo. ¿Sí ves? Hasta la cruz así quedó. Un hijo con su padre. Pero en el tiempo del fin el padre aparecería, tomaría ese hijo y lo pondría en aquellos que él conoció, predestinó y eligió desde antes. Para que ya no fuese uno, sino 144,000. Y con esto terminamos. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18, dice así. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios, ya no el Hijo, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, ya no hijo, y seré para vosotros por padre. Y mira, y vosotros me seréis, ya no dice hijo, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Qué gloria! ¡Qué hermosura! Ya no es el padre con un hijo, sino el padre con 144,000 hijos. Vuelvo y repito, ya no el padre con un hijo, como lo vimos en Hebreos capítulo 1, verso 5. Ahora es el padre con 144,000 hijos. Y todo gracias a que el padre en el tiempo del fin cogería a ese hijo y lo pondría en esos 144,000 para que ellos fueran hechos hijos del Dios viviente. Son los 144,000. Lo demás no es de él. Así dijo el Señor. Bien, era la verdad en cuanto a este tema. Y quería dejar claro esta parte. Espero en el Señor que sea de mucho bien para ti y te lleve de gloria en gloria a su misma imagen. Y quiero despedirme de ti diciéndote que nos vemos hoy y mañana y todos los días. Te amo para siempre.